Hermanos, si pueden por favor abran sus Biblias ahí en el Evangelio de Juan. Ya comenzamos la lectura en el versículo 35, pero yo quiero volver a los versículos 25 en adelante, desde el versículo 25 hasta el 35. Y primeramente quisiera decir que una de mis prioridades, más bien dicho, una de mis prioridades al predicar la palabra de Dios es exaltar la soberanía de Dios. Exaltar el nombre de nuestro Dios, enseñar a través de la Escritura que Dios es soberano en la salvación. Y cuando digo que Dios es soberano en la salvación, me refiero a que Él es el autor de la salvación, que Él es el que nos ha salvado a nosotros, y que nosotros, cada uno de los que hemos sido salvados, no tenemos parte en la salvación, que no hubo algo en nosotros, ni en nosotros, que pudiera haber afectado o contribuido para que nosotros podamos ser salvos. Y esta enseñanza muchas veces causa un conflicto en nuestras mentes. Y el conflicto es causado no porque no podamos entender, sino porque afecta nuestro orgullo. Ataca directamente, corta totalmente, como una espada que corta al enemigo, que hiere al enemigo. Así la espada de Dios, la palabra de Dios, que es una espada, dice la Escritura, que es como espada, no es una espada, es como una espada de doble filo, penetra hasta partir nuestras almas. Y cuando entendemos que la salvación es una obra soberana de Dios, que no dependió de algo que Dios hizo y que tú o yo completamos, eso yo no sé por qué razón viene a herirnos, y es una enseñanza que no fácilmente se recibe, se cree. Siempre generalmente los que ya hemos creído en la soberanía de Dios en la salvación, pasamos por un conflicto. ¿Cómo es posible? ¿Qué es eso? ¿Que acaso yo no tengo que hacer nada? Por naturaleza el hombre, el ser humano, quiere buscar qué es lo que él puede hacer para reconciliarse con Dios. Y la Biblia enseña claramente que no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, mi objetivo en esta mañana, hermanos, al ir de regreso a un pasaje que nosotros ya estudiamos, no voy a ponerle ni el mismo título, quiero rescatar dos puntos específicos del pasaje que nos van a ayudar a entender la soberanía de Dios. Y yo quisiera que al estudiarlos, al final pudiéramos concluir como si es que tengo voz al final, como el salmista dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Que podamos salir, hermanos, en esta mañana, no como creyendo que poseemos una salvación, la cual nosotros, por ser buenos, por ser obedientes, creímos y tenemos, sino que podamos salir de acá exaltando la gran obra de Dios sobre nuestras vidas, pero que al mismo tiempo podamos salir en humillación, que nos podamos humillar delante del Señor y que podamos decir: Señor, si no hubiera sido por tu gracia, por tu misericordia, yo no sería salvo. Sería un hombre, una mujer perdido, sin Dios y sin esperanza en el mundo, y lo único que me esperaría por la eternidad sería la condenación y el juicio, junto con todos aquellos que no se arrepintieron y que no creyeron en tu nombre. Entonces, voy a tratar de hacer lo que es imposible de hacer, y es tratar no de reconciliar la enseñanza de que Dios es soberano y que el hombre tiene cierta responsabilidad, porque la Biblia enseña la responsabilidad del hombre en la salvación, pero quiero explicar cómo la responsabilidad del hombre es totalmente separada de la soberanía de Dios, en el sentido de que es solo Dios quien salva. Nosotros no contribuimos en nuestra salvación. Sin embargo, la Escritura dice que nosotros debemos de venir, que nosotros debemos de creer, pero quiero explicar en qué sentido venimos y creemos y qué es lo que está pasando detrás de todo esto. También quisiera hacer una nota aclaratoria. Ya bastantes se han ofendido por esta enseñanza en los pasados 4 años. Se han ofendido, algunos se han ido. Yo quisiera decirles, hermanos, que no encuentro ningún placer
en que un hermano se moleste y se vaya sin entender esta doctrina y que no vuelva a la congregación. No encuentro ningún placer en ello. Me duele cada vez que eso ocurre, que cuando es por relación, por la enseñanza de la palabra, pero también me da mucho gozo cuando un hermano entiende estas cosas, o más bien dicho, cuando las cree. No que las entienda a cabalidad, pero que las cree. Y cuando veo lo que las doctrinas de la gracia, específicamente el de la soberanía de Dios en la salvación, hace en nuestras vidas, que es el humillarnos y transformarnos, y que nuestra única respuesta a esa enseñanza es: Señor, soy miserable, yo no merezco nada, tú me has salvado por tu pura gracia y tu pura misericordia. Yo me gozo en eso, hermanos. Me gozo grandemente cuando eso ocurre. Mi objetivo es ese en esta mañana: que Dios sea exaltado por su obra soberana al habernos salvado, y en segundo lugar, que nosotros salgamos de este lugar, al finalizar este estudio, humillados por la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación, humillados delante de Dios, pero que sea una humillación en la que nosotros no consideramos haber tenido parte, no consideramos el poder seguir teniendo parte en la salvación, sino que podamos decir: Dios es bueno y Dios es misericordioso, y por lo tanto, por ser inmerecedor de que me salvara, yo me humillo delante de Dios. Y ese es mi único objetivo, hermanos. Entonces, lo que quiero hacer es tocar estos dos puntos en este pasaje, y voy a comenzar con la lectura en el texto 25. El contexto ustedes ya lo conocen. Capítulo número 6, textos del 1 al 15. El Señor Jesucristo hace una señal, como Juan les llama. Juan no les llama milagros. Juan dice que Jesús hizo señales con el propósito de que al hacer las señales, los que las pudieran ver, pudieran creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo pudieran recibir vida en su nombre. ¿Se recuerdan, verdad? Juan capítulo 20, texto 30 y 31. Entonces, Él hace la señal. Después de que hace esta señal en el capítulo 6 de haber alimentado a 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres, dice la Escritura que envía a sus discípulos a Capernaum, al otro lado del mar de Galilea, y Él se va aparte. Entonces, al siguiente día, los que habían sido alimentados empiezan a buscar al Señor Jesús. Y cuando nosotros vemos que en el versículo número 25 le encuentran y le hacen una pregunta, la cual en la intención de ellos tiene el propósito de mostrar cierta preocupación por Él, pero más bien dicho, cierta atención hacia Él o cierto interés por Él. Y el Señor les responde y les da la verdadera motivación por la cual Él lo estaba buscando. Y vamos a leerlo, versículo 25. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y la respuesta del Señor es bastante fuerte. Dice: respondiendo Jesús, les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Hay dos maneras de interpretar este versículo. Creo que una es equivocada, y personalmente creo que yo he caído en el error en el pasado de interpretarlo de esta manera. Muchos hemos interpretado mal este versículo al decir: el Señor les respondió sarcásticamente y les hizo ver la maldad de su corazón. El Señor les dijo: me buscan porque les llené la barriga. Y uno puede empezar a decir lo que uno cree que el Señor dijo, pero cuando uno lee todo lo demás, el Señor no dijo eso, hermanos. No dijo eso. Lo que el Señor está diciendo aquí: ustedes me buscan porque no entendieron la señal. La razón por la que me buscan no es porque vieron la señal y la creyeron. Me están buscando porque viendo la señal no vieron, no entendieron. Y la única razón por la que ustedes vienen es porque sacaron un beneficio. Se alimentaron y me están buscando para ver si hay más alimentación. En realidad el Señor Jesús estaba haciendo, hermanos,
muy compasivo con ellos. No es que el Señor estaba siendo sarcástico, no es que el Señor los quería regañar y humillar. Lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo es decirles, ustedes no entendieron el propósito de la señal. El propósito acá no es que se llenen el estómago. El propósito acá es que ustedes entiendan cuál es el objetivo de la señal, que es que conozcan que yo soy el Mesías, el que les puede salvar, el que les puede dar el alimento que trae vida eterna, que no únicamente es temporal, se lo come, se procesa, recibe el cuerpo sus nutrientes y todo se acaba. No, eso, lo que el Señor Jesús está diciendo es teniendo compasión con ellos y les dice, ustedes, dice, me buscan no porque han visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué es lo que nosotros encontramos así aquí, hermanos, acerca de la condición humana? La condición del hombre es que aunque Dios obre, aunque Dios haga una señal, el hombre viendo no puede ver. Nosotros podemos en esta mañana predicar el Evangelio. Usted puede salir de este lugar, ir a otro, a encontrarse con un familiar y predicarle el Evangelio perfectamente, correctamente, un Evangelio bíblico, ortodoxo, que sea 100% bíblico y no diluido, y esa persona escuchando no puede entender. ¿Por qué? Porque el ser humano se encuentra en una condición que si Dios no obra primero, si Dios no trae regeneración, si Dios no hace a la persona nacer de nuevo, el hombre viendo no puede ver y escuchando no puede escuchar. Entonces lo que el Señor está aclarando aquí es su incapacidad de ellos para poder ver. Viendo con sus ojos físicos no podían ver. Escuchando con sus oídos naturales no podían escuchar. Porque miren lo que sigue diciendo más adelante. Si nosotros no vemos esto así, no podemos entender lo demás. Ahora, note lo que dice el versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué está explicando con ese versículo? Está explicando la naturaleza de la señal. Les está diciendo, la razón por la que yo hice esa señal de multiplicar los panes y los peces, no fue para alimentarlos físicamente. Hice esa señal para mostrarles que yo soy el pan de vida, el que verdaderamente puede saciar el alma, el que da verdadera vida eterna. No nada más sustenta el cuerpo por un momento, sino que sustenta y alimenta para siempre. Él está explicando la naturaleza de la señal en el versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Es decir que el milagro que hizo, la señal que el Señor Jesús hizo, su propósito y su naturaleza son divinos, son espirituales, no eran físicos. Y ellos solamente vieron el nivel físico. Ellos vieron que les cayó en su mano pan y les cayó pescado, se lo comieron y no pudieron ver más allá de sus ojos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no pudieron ver más allá? Y la respuesta es porque el hombre está ciego. El hombre está perdido, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El Señor pudo haber hecho miles de milagros y los milagros, hermanos, haciendo una nota sobre esto, no salvan a nadie. Los milagros no abren los ojos a nadie, hermanos. Es Dios quien tiene que abrir los ojos, aun cuando Dios mismo hace un milagro. Tenemos de ejemplo, hermanos, el pueblo de Israel, habiendo sido liberado de la esclavitud en Egipto, caminar los 40 años y deambular sin fe. Y en esos 40 años, ¿qué fue lo que vieron? Vieron prodigios y señales. Vieron la mano de Dios poderosa obrando. ¿Y cuántos de ellos se salvaron? Ninguno, hermanos. Solo 2 de ellos entraron a la tierra prometida. Josué y Caleb. ¿Se da cuenta, hermano?
¿Se da cuenta? Entonces, el milagro en sí, el hecho de hacer un milagro, no puede salvar a nadie. Yo les aseguro que si en el día de hoy tuviéramos alguna persona que Dios le diera el don de hacer milagros y sanidades, que los cuales ya cesaron, si todavía lo tuviéramos en este día, podría hacer los milagros y viendo no pueden creer. ¿Por qué? Porque hicieron un milagro y después volverían por más milagros. Haznos más milagros porque los milagros nos gustan. Las señales son buenas. Las señales nos traen bendición. Y lo que el Señor está mostrándoles acá es su incapacidad de que viendo no podían ver y escuchando no podían escuchar. Esto es lo que los teólogos llaman, hermanos, en las doctrinas, la total depravación del hombre. La palabra total significa todo. Todo en el ser humano está corrompido y no puede responder a Dios. Está muerto, el apóstol Pablo dice. Está muerto en sus delitos y pecados. Y un muerto no puede responder a Dios. Entonces, en este versículo nosotros encontramos que el Señor Jesús les dice en el versículo 26, dice, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Es decir, viendo no viste lo que deberías de haber visto. Hermanos, ¿no les ha pasado a ustedes eso cuando han predicado el Evangelio? Nosotros hemos tenido la experiencia de predicar el Evangelio a personas uno a uno, sentados, con un buen tiempo para poder explicar todo el Evangelio con claridad. Y le dice, ¿entiendes? Y dice, sí, sí entiendo. ¿Crees? Dicen, sí, sí creo. Pero pasa una semana, hermanos, y usted los ve volver a vivir y volver a hacer las mismas cosas que estaban haciendo unos días atrás. Y la pregunta es, ¿entendieron? Y la respuesta es no. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesita de ocurrir para que una persona verdaderamente pueda creer? Y la respuesta es que Dios intervenga. Es por eso que en la salvación debemos de entender que la salvación es, hermanos, la obra soberana de uno solo. Y es de Dios. Los teólogos usan una palabra para referirse a la salvación y dicen que la salvación es monergista. Mono, uno, energo es uno solo, la obra de uno solo. Es Dios mismo, Dios solamente obrando. Y algunos creen que la salvación es sinergista, la obra de dos o más. Esa enseñanza es equivocada. La enseñanza bíblica es que es Dios el único que puede obrar. El hombre no puede intervenir, el hombre no puede contribuir, por cuanto existe, vive muerto en sus delitos y pecados, en una depravación total. No hay nada que pueda hacer, al menos que Dios intervenga. Bueno, esa era la condición de estos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Y ellos, hermanos, representan a cada ser humano. Esa es la condición en la que se encuentra todo hombre, toda mujer, todo niño, todo joven. Viendo, no pueden ver. Escuchando, no pueden responder. Entonces, ¿qué es lo que necesita de ocurrir? Mire, si ustedes van, por ejemplo, al capítulo número 8, versículos 14 y 21, se enfatiza más esto que hemos estado hablando. Capítulo 8, versículos 14 y versículo 21. Miren lo que dice el 14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Usted puede ver ahí lo que dice. Ellos creían saber quién era Jesús, pero ellos en realidad no sabían. Nadie puede saber, hermanos, quién es Jesucristo, al menos que Dios se lo revele. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen que eres el profeta, unos dicen que eres este. Todo el mundo tenía una opinión. Y luego Pedro viene con la respuesta correcta. ¿Cuál fue la respuesta correcta? Tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, qué inteligente, me has escuchado todas mis enseñanzas, me has observado mi caminar, mi entrar y mi salir, y has concluido perfectamente. Felicidades, tienes vida eterna. ¿Le dice así, hermano? No, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo le dice? Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué necesita una persona para poder saber quién es Jesús? Y responder en fe, que Dios intervenga. ¿Se puede ver, verdad, hermanos? Ahora, el versículo número 21 dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Ahora, note la siguiente expresión que habla de la incapacidad del ser humano. ¿Qué es lo que dice, hermanos? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. El hombre no tiene la capacidad de poder salvarse a sí mismo. El hombre no tiene la capacidad de ir al cielo por sí mismo. No puede, porque está en sus delitos y en sus pecados. Dice, me buscaréis. Y aquí alguien puede decir, mira, aquí hay un versículo que contradice Romanos 3:10. No, no contradice nada. ¿Por qué? Porque el hombre no busca a Dios como Dios manda que sea buscado. El hombre busca a Dios como a él le parece. Se hace su propia religión. Dice Romanos capítulo 1, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El hombre, todas las religiones del mundo, todas las religiones que el hombre ha hecho por sí mismo, son mentira. Son la invención de ellos mismos. La verdadera religión, el verdadero evangelio, enseña que a donde está Dios, nadie puede llegar por sí mismo. El verdadero evangelio enseña que nadie puede conocer a Jesucristo por sí mismo. El hombre está incapacitado. La palabra podéis habla de la incapacidad que todo ser humano tiene para poder conocer. Hermanos, ustedes y yo no estamos aquí en esta mañana porque usted y yo nos dimos cuenta, porque percibimos por nosotros mismos y otros no. No, hermanos. Sabemos y conocemos y respondimos y creímos porque Dios intervino en nuestra vida y nos salvó. Y eso quiero verlo un poco más adelante. También si ustedes van conmigo a 1 Corintios, capítulo número 2, el versículo 14. Y el apóstol Pablo explica en este versículo la incapacidad del ser humano para poder percibir las cuestiones espirituales. Estoy haciendo referencia a esto para poder ilustrar lo que el Señor le está diciendo. Dice, me buscáis no por la señal que vistes, sino porque te llenaste el estómago. Viendo, no pudieron ver, no pudieron entender, no pudieron percibir. Ahora, ¿qué dice Pablo en 2 Corintios 2:14? Pero el hombre natural, hablando de toda persona que nace de mujer, todo ser humano, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Ve la palabra clave? La palabra ahí es percibir. Percibir. La palabra percibir tiene la idea de poder agarrar algo y tenerlo en las manos, de poder palparlo, de poder verlo y discernirlo. Entonces, todas las cuestiones espirituales, el hombre natural no las puede discernir. Predicar el evangelio es exactamente lo mismo que la visión que tuvo Daniel en el valle de los huesos secos. ¿Cómo fue, hermanos? ¿A qué le tenía que hablar Daniel? ¿Qué le preguntó Dios a él? Dice, ¿vivirán estos huesos? ¿Y cuál fue la respuesta? De Ezequiel, perdón, no Daniel. De Ezequiel. ¿Cuál fue la respuesta? Tú lo sabes, Señor. Solo tú lo sabes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué acaso Ezequiel no sabía que un hueso no puede tener vida? Ezequiel sabía eso. Lo que él quiere decir es, si tú les das vida, sí. Si no, no. Esa es una ilustración perfecta de la condición en la que se encuentra el hombre. Dice, eran huesos y estaban bien secos. Bien secos, dice la Escritura.
Así, ¿cuál es la idea de decir, están secos y están requete secos? ¿Qué quiere decir? Que no quede ni la más mínima idea de que es que tenían poquita carne y Dios nomás le puso un poquito de ayuda y pues la carne que estaba ahí algo hizo y tiene algo de colaboración. No, hermanos, no es así. No es así. Entonces vemos en este versículo, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y nos dice el por qué. Son locura para él, no las puede discernir, porque se disciernen espiritualmente. Esto significa que la única manera de entender es mediante la iluminación de la palabra cuando el Espíritu Santo obra, hermanos. Es la única manera. Una persona escucha la palabra de Dios y el oír de la palabra le produce fe, pero el punto es, ¿quién produjo la fe en la persona? Y es el Espíritu del Señor. Es el Espíritu de Dios el que está obrando. Volvamos a nuestro pasaje. Entonces, nuestro punto es que el hombre es incapaz, y por cuanto es incapaz de poder percibir, de poder entender, los milagros no lo pueden salvar. Y luego después el Señor, en el versículo 28, dice, la Escritura nos dice la respuesta de lo que estos hombres respondieron al Señor por el versículo 27. Entonces le dijeron, ahora, lea la pregunta y usted dígame si ellos entendieron lo que el Señor Jesucristo acababa de decir. Y la respuesta es no. Dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿No es esa la respuesta de todo ser humano? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer para poder agradar a Dios? ¿Cómo le hago? A ver, dime qué Dios me pide y yo lo hago. ¿Verdad, hermanos? Es la autosuficiencia. Es la autosuficiencia. Que me diga Dios qué hago. Hermano, aunque usted le diga a una persona lo que Dios demanda, la persona no lo puede hacer. No lo puede hacer. Si Dios no interviene, la persona no se puede arrepentir. ¿Cuántas veces le predicaron a usted el Evangelio y usted no respondió? Montón de veces, ¿verdad, hermanos? Montón de veces. ¿Y por qué no respondió? ¿Porque no quería? No, no deseaba. No deseaba, no entendía, no veía necesario. Entendía lo que es arrepentirse. A mí me explican lo que es arrepentimiento y yo lo puedo entender intelectualmente, pero no lo puedo discernir espiritualmente. Entonces, lo que el Señor, los que ellos están diciendo aquí es, a ver, Señor, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respuesta del Señor, versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, escuchen lo que dice ahí, esta es la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios, hermanos? Ahí dice el versículo. Que creáis. Alguien puede decir, ¿ya viste? El hombre colabora en la salvación. Él cree. Pero el texto me dice que la obra de Dios es que crean. Y si vamos por toda la Escritura, hermanos, y vamos a ver un solo versículo bíblico, en Efesios 2, 8 al 9. ¿Alguien lo quiere leer, hermanos, por favor, el versículo? Efesios, hermanos, capítulo 2. Ustedes lo conocen bien, por eso les pedí que lo leyeran. 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ajá. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No para que nadie se gloríe. ¿Lo pueden ver ahí, hermanos, cómo dice? Dice que somos salvos por gracia y luego dice, por medio de la fe. Y alguien puede argumentar y decir, ¿ya viste? Es Dios que me salva por gracia, pero yo tengo que tener fe. Y luego, pero más adelante aclara y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo creí, hermanos, Dios me dio la fe para creer porque yo no la tenía. Porque en mí mismo soy incapaz de poder responder al Evangelio. No puedo responder al Evangelio porque no lo puedo percibir, porque me es locura, porque no lo puedo entender,
porque se discierne espiritualmente. Y al menos que el Espíritu de Dios no more en una persona, no se puede discernir el Evangelio. No se puede entender. Viene a ser una locura. Volvamos a nuestro pasaje, hermanos. Y luego dice más adelante el versículo, cuando el Señor les dice ahí, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, hermanos, que la salvación es por fe en Jesucristo solamente. Ahora, cuando hablamos de creer, ¿qué es lo que estamos diciendo? Necesitamos de creer quién es Jesús, número uno. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Es el que vino y se encarnó, vivió una vida sin mancha, sin pecado, perfecta, obedeció perfectamente a Dios, cumplió la ley perfectamente a Dios. Y como Él mismo dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Y alguien respondió, hermanos? Nadie. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Nadie. Prácticamente le dijeron, sino que tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Pero Él no estaba pecando en eso, porque Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Él es Dios mismo. Entonces, lo que Él está diciendo, no hay obras para hacer. Lo que ustedes tienen que hacer es creer. Creer, la salvación no es por obras. Ahora sigue adelante diciendo el versículo 30, le dijeron entonces, mire, a ver si entendieron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? La pregunta es, ¿qué no acababa de ser una el día anterior? ¿Por qué pedían otra señal, hermanos? Porque la que vieron no la entendieron. Y si hubiera hecho otra señal, mi pregunta es, ¿hubieran respondido con la otra señal? Y la respuesta es no hubieran respondido. ¿Por qué? Porque son incapaces de poder responder. Porque el hombre es incapaz de poder responder a la salvación, al ofrecimiento de Dios. Entonces, versículo 31 dicen ellos, fíjense lo que dice, hermanos. Cuando leemos el versículo 31 en adelante, tenemos que entenderlo que ellos están refiriéndose a la obra que el Señor Jesucristo hizo acerca de la multiplicación de los panes y los peces. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito. Eran religiosos, conocían la escritura. Dice, pan del cielo les dio a comer. Ahora, ¿cómo le responde el Señor Jesucristo? Primero, ¿qué quieren decir ellos con el versículo 31? Tú hiciste una obra, pero Moisés hizo una verdadera obra. Fue Dios. Moisés sí era profeta. Moisés era un enviado de Dios. Lo que tú hiciste fue un milagro de solo 5,000. Moisés alimentó toda la nación. ¿Puedes hacerlo tú? ¿Esa señal que hiciste? Es una señal. ¿Y acaso no es de la manera en la que reacciona el ser humano, hermanos, ante la palabra de Dios? No la niega totalmente, pero dice, sí, pero no. Sí, pero yo creo. La última vez que estaba testificando a una persona, le dije, la Biblia enseña que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Usted cree eso? Y me dice, sí lo creo, pero también creo en la Virgen. Viendo, no pueden ver. Escuchando, no pueden escuchar. Porque no es del que quiere, tampoco del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Es la salvación así es, hermanos. Dicen ellos, nuestros padres comieron el pan del cielo. Y luego en el versículo 32 dice Jesús, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Por qué? Porque el maná, hermanos, aunque descendió del cielo, solo satisfacía el hambre de un puro día. Y el hambre física, ¿verdad? Pero el Señor Jesús, ¿qué satisface? La eternidad. El que come del Señor Jesucristo recibe vida eterna. Nunca más vuelve a tener hambre. Y eso es lo que Él estaba diciendo. Dice, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahora, ¿cómo le dijeron ellos? Señor, danos siempre de ese pan. Pregunta, ¿entendieron? No entendieron.
No entendieron. La idea es, vente con nosotros, quédate aquí en Israel y aliméntanos todos los días de ese pan. Danos siempre de ese pan. No entendieron. No entendieron. Escuchando, no podían escuchar, no podían entender. ¿Por qué digo esto? Porque vea la respuesta, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, debemos de entender, hermanos, qué es lo que el Señor está haciendo aquí. Él está utilizando una metáfora del pan. Vamos a pensar en el pan por un momento. Ustedes saben qué es un pan, no necesito explicarles, ¿verdad? En el sentido que se está hablando de todo lo que es alimento, no únicamente de un pedazo de pan. Pero pensemos en esta metáfora del pan. ¿Qué hace un pan cuando usted lo toma y se lo come, hermanos? Le quita el hambre, lo sacía, ¿verdad? Y lo que el Señor Jesús está diciendo es, ven a mí y cree en mí. No está diciendo cómeme, como los católicos interpretan de esta porción, que en la misa existe la transustanciación de que cuando el cura ora por la hostia, reza por la hostia grande, se convierte literalmente en la carne de Cristo. Eso no es cierto, hermano. La Biblia no lo enseña eso. El Señor Jesucristo está diciendo, coman de mí, vengan a mí. Dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, hermanos, alguien puede argumentar entre nosotros y decir, ¿ya viste? Tú tienes que venir. ¿Alguien puede decir eso, hermanos? Pero mi pregunta es, ¿eso significa que Dios deja de ser soberano? Y la respuesta es no. La respuesta es no. ¿Se recuerdan lo que dice en Mateo, capítulo 11? Venid a mí todos los que están cansados. ¿Han leído el contexto de ese pasaje, hermanos? El contexto de ese pasaje habla de la soberanía de Dios, no habla del decisionismo humano. Vamos a leerlo, hermanos. Mateo capítulo 11. Yo quiero, hermanos, con todo mi corazón, deseo con todo mi corazón que estas enseñanzas de la palabra de Dios vengan a traer en nosotros dos cosas: exaltación de la gloria de Dios y humillación ante nosotros. A ver, ¿qué capítulo les dije que íbamos a leer, hermanos? Sí, Mateo capítulo 11, textos 25 al 28. 11, 25 al 28. El versículo 28, cuando yo lo leo solo, aparentemente me está diciendo que yo soy el que tengo que decidir venir a Dios, ¿verdad, hermanos? Vamos a leerlo solo. Primero leámoslo solo, interpretémoslo solo, sin considerar el contexto bíblico, veámoslo solo, metámosle nuestras propias conclusiones y sacamos un error. Pero cuando lo tomamos el versículo y lo leemos en su contexto y lo comparamos con lo que dice la Escritura, entendemos el Evangelio. Versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Primer pregunta, ¿a quiénes invita? A los que están trabajados y cargados. ¿Cuál es la promesa? Que Él los hará descansar. Ahora, ¿cuál es la condición para que el Señor los haga descansar? ¿Qué tiene que hacer el hombre? Venir. Ahí dice venir, ¿verdad, hermanos? Ahora, ¿cómo entiendo yo eso? Entiendo eso, que esa es la voluntad del hombre la que obra, o hay algo más detrás de eso. Y la respuesta es que si usted lee el contexto, se da cuenta que nadie puede venir al Señor Jesucristo si Dios no está obrando. Lea el versículo 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, escuche esto, es una oración. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué dice aquí? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Y lo que dice? Y las revelaste a los niños. ¿Qué está diciendo? Que no depende del hombre, hermanos, conocer y saber acerca de Dios. Dios le esconde su voluntad a quien Él quiere y Dios le revela su voluntad a quien Él desea. ¿No es eso lo que dice el texto? Así lo dice, hermanos. Fíjese, ahora, entonces el contexto del versículo 28 es la soberanía de Dios. Él da
Él esconde y Él ilumina. Él hace estas cosas soberanamente. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Por qué lo hace Dios? Porque a Él le agradó hacerlo así. Porque así lo decidió hacer Él. No porque alguien movió a Dios. No porque alguien lo convenció. No porque vio en los niños, hablando de la gente, de los que creen y los que vienen al Señor Jesucristo, algo especial. No, hermanos. Lo que está diciendo aquí es porque a Él le agradó. ¿Qué significa esto? Porque tú eres soberano. Porque tú haces como a ti te place hacer. Tú haces como a ti te place hacer. Versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Nadie conoce al Hijo sino por el Padre, ni al Padre conoce alguno sino por el Hijo. Y luego, ¿qué dice ahí, hermanos? Y aquel a quien el Hijo lo quiera, ¿qué dice, hermanos? Revelar. ¿De quién depende, hermanos? Es Dios el que quiere, es la voluntad de Dios la que opera en nuestra salvación, hermanos. Por eso cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Qué quiere decir esto entonces? Entonces, ¿hay algo que yo debo de hacer? El Señor está diciendo, lo que está diciendo, todo aquel que viene es porque yo se lo revelé. Porque a mí me plació revelarlo. No es un mandamiento esto, hermanos. En un sentido abstracto no es un mandamiento. Está aclarando lo que nosotros no podemos entender. Si yo le digo a ustedes, cuéntame tu conversión, ¿sabe cómo es mi conversión? Yo les voy a decir cómo fue mi conversión. Yo escuché el Evangelio, hermanos. Y cuando lo escuché, yo respondí, hermanos, en arrepentimiento y en fe. Yo creí al Señor. Yo vine al Señor. Pero eso es lo que yo veo desde una perspectiva de afuera. Pero ¿sabe cuál fue la realidad? El Señor me trajo. El Señor me trajo, hermanos. El Señor fue el que me trajo. Entonces, sí podemos ver, ¿verdad, hermanos? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero la pregunta es, ¿quién puede venir al Señor? El versículo 27 del final dice, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿De quién depende, hermanos? ¿De Dios o de nosotros? De Dios. Depende de Dios, hermanos. La obra de la salvación es una obra soberana de Dios. Seguimos leyendo en Juan, capítulo número 6. Le dicen al Señor, dice, nuestros padres comieron el maná del cielo, como está escrito, versículo 31, pan del cielo os dio de comer, y Jesús les respondió diciendo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, ni mi Padre os da, más mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Veían y no creían, hermanos. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué veían la señal y no creían, hermanos? Ahora mi pregunta es, ¿esa era la única señal que habían visto? No, hermanos, habían visto muchas señales. Muchas señales. Pero la pregunta es, ¿por qué una persona viendo no puede creer? Escuchando no puede escuchar. Y la respuesta nos es dada de aquí hasta el versículo número 44. Vamos a leerlos para poder entender estos versículos en su contexto. Dice el versículo número 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Primer pregunta. En el 36 ellos vieron y no creyeron. La pregunta es, ¿por qué no creyeron? Porque el Padre no los había tomado para dárselos al Hijo. Esa es la respuesta. Y eso, hermanos, déjenme decirle, eso es
ofensivo a la naturaleza humana. Dice uno, ¿tú me quieres decir a mí que yo no vine a Cristo? ¿Tú me quieres decir que si Dios no me elige, yo no vengo a Cristo? Y la respuesta es, sí, sí te quiero decir eso. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Saben, hermanos, cuál fue mi primera reacción cuando escuché la doctrina de la elección? Ese hombre está loco. Esa fue mi primera respuesta. Yo había escuchado al pastor John MacArthur por muchos años predicando y nunca había escuchado la doctrina de la elección. Y cuando se la escuché por primera vez, le dije a mi esposa, ya estuvo, no más. Ahora sí, salió, se volvió loco. Está mal ese hombre. ¿Crees tú que está diciendo que para creer en Cristo Dios te elige y que si Dios no te elige, qué clase de Dios está predicando ese hombre? Dios es bueno y le está predicando a un Dios caprichoso que hace lo que le da su regalada gana. Eso es lo que yo pensé, hermanos. ¿Usted cree que yo siempre he creído esto? No. A mí me ofendió cuando lo escuché la primera vez. Me ofendió, fue tremendo, me impactó. Pero ¿sabe por qué me impactó? ¿Por qué me ofendió? No porque yo era bueno y quería corregir a alguien acerca de su doctrina sobre la persona de Dios. No, me ofendió porque yo soy perverso en mi orgullo. Por eso, hermanos. Porque mi orgullo quiere decir, yo respondí al Evangelio. Yo creí, yo hice, yo. Pero cuando yo entiendo que no depende de mí, que depende de Dios, ¿sabe cuál es mi única reacción? Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Es la única. Y eso es lo que vamos a ver en cuanto a la respuesta. Entonces, versículo 38, 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, el que a mí viene no le echo fuera. Versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. De todo lo que me diere, yo no pierda nada. Eso es lo que el Señor Jesús dijo. Quiere decir que los únicos que se pierden son los que Dios nunca dio. Y esto lo explica en Juan 17. Vayan conmigo, hermanos, a Juan 17. Juan 17 es lo que se le llama, es conocido como la oración sacerdotal, donde el Señor Jesucristo ora por todos los discípulos de todos los tiempos y de todas las edades, hasta la culminación de los tiempos. Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese hecho. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Del mundo me diste. La misma enseñanza. Hermanos, por favor, hermanos, fíjense lo que dice, hermanos. ¿De quién son las palabras, hermanos? Del Señor Jesús. ¿Sí lo puede ver, hermanos? Que es el Señor Jesús. No es un loco. No es uno con poco, medio retardadón y con poco entendimiento intelectual, limitado como yo. Es el Señor Jesús, hermanos. Del Señor Jesús nunca, jamás puede proceder el error. Lo que Él dice es la verdad. Es lo único que es verdadero. Entonces Él dice, he manifestado tu nombre a los que el mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste.
Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado otra vez. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste otra vez, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Hermanos, Judas se perdió porque Judas nunca fue salvo. Judas nunca, escuche esto, Judas nunca fue un regalo del Dios para el Señor Jesucristo. Por eso se perdió él. Por eso se perdió. Entonces, necesitamos entender esto con claridad, hermanos. Nosotros somos el regalo de Dios para el Señor Jesucristo. Nosotros hemos traído por la mano de Dios al Señor Jesucristo. Seguimos leyendo, volvemos de regreso a Juan capítulo 6. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad, versículo 39, del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dos cosas en este versículo. Primero, ¿quién tiene la promesa de tener vida eterna y de ser resucitado, hermanos? Dos cosas hace. Fíjese lo que dice ahí. Todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Hay que poder ver al Hijo. ¿Qué le pasó a los que vieron la señal, hermanos? ¿Vieron quién era Jesús? No. Ver no significa ver con los ojos, significa entender, creer. Eso es lo que significa, hermanos. Entonces, los únicos que pueden ver, los únicos que pueden creer en el Señor Jesucristo son los que reciben la vida eterna. Más bien dicho, los que han recibido vida eterna. Versículo 41. ¿Cómo respondieron ellos, hermanos, a la enseñanza de la soberanía de Dios en la salvación? Ajá. ¿Cómo respondieron, hermanos? Sí. ¿Cómo respondimos muchos, hermanos? Murmuramos. ¿Nos gusta, hermanos? No. Seamos honestos. No nos gusta no nos gustaba, más bien dicho. Ahora nos deleitamos en ella. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo, y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Fíjense lo que dice, hermanos. Fíjense lo que dice. Ustedes murmuran. ¿Sabe por qué murmuran? Porque el Padre no los ha traído a mí. El día que el Padre los traiga a mí, ustedes van a dejar de murmurar. Dice el versículo 44, ninguno puede venir a mí. Esta declaración, hermanos, habla de la incapacidad del hombre para creer. Nadie puede venir a Cristo, punto. ¿Quién se puede salvar? Por sí mismo. Nadie. Porque la salvación no depende del hombre, hermanos. La salvación no es una obra de dos. La salvación es la obra de uno solo, de Dios. No es la obra de Dios y mi cooperación. No es la obra de Dios y mi asentimiento de decir: sí, creo, te doy permiso de que tú entres, ahora tú dame vida eterna. No es así, hermanos. No es así. No es así. No es así. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿por qué venimos a Cristo usted y yo? Hermanos, yo vine, yo me arrepentí, hermanos, yo creí, yo confesé a mi Señor Jesucristo y lo sigo confesando. Esa es la realidad.
Y todos ustedes, los que lo han hecho, lo hicieron ustedes, hermanos. Pero la razón, lo que tenemos que entender es que eso fue porque Dios nos trajo. Si Dios no nos hubiera traído, hermanos, no hubiera ocurrido eso. ¿Sí me entienden? No hay conflicto en realidad, hermanos. No hay yo no veo ningún conflicto ahora. Ahora no lo veo. Ahora, entonces, alguien me puede argumentar, hermano, entonces en el evangelismo, ¿cómo le hacemos? Porque antes le decíamos a la gente, ¿quieres recibir a Cristo? Levanta tu mano y repite esta oración conmigo. Y yo entiendo, hermanos, que cuando un hermano me dice, ¿cómo le hago ahora? Es una pregunta legítima, hermanos. Es buena. Tenemos que responderla. Hacemos la invitación y mi respuesta es sí, hagámosla. Tenemos que decirle a las personas, si has escuchado el Evangelio y has entendido, ven a Cristo. Arrepiéntete, ten fe en Él. Si tú vienes a Él, Él no te va a echar fuera. Él te va a recibir, te va a dar vida eterna. Él va a sostenerte y te va a resucitar en el día postrero. Él es misericordioso. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quieres venir? Ven. Nada te lo impide. Y si alguien viene y dice, ¿qué hago? Clama a Dios. ¿Verdad, hermanos? Clama a Dios, arrepiéntete, pide perdón. Entonces alguien puede decir, ya viste, tú mismo estás diciendo que el hombre tiene que hacer algo. No, yo no dije eso. Ahora, quiero explicar esto y cerré con este punto. Yo tuve que explicarle esta noche a mis hijos y me dolía la cabeza cuando se lo estaba explicando, porque quería ponerlo en palabras sencillas, pero quería ser bíblico. La cosa está así. Y quiero que me escuchen bien, por favor, hermano, a ver si puedo explicarlo bien, más bien dicho, ¿verdad? La salvación es la obra soberana de Dios. Y tú y yo no podemos hacer nada para salvarnos. Eso se entiende, ¿verdad, hermanos? Sí. Si alguien me dice, ¿qué debo hacer para salvarme? No, ¿qué puedo hacer para salvarme? Es la pregunta incorrecta. ¿Qué puedo hacer para salvarme? La respuesta es nada. ¿Qué debo de hacer? Es la pregunta correcta. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Sabe qué debe de hacer? Arrepiéntete. Ven a Cristo. El deber hacer algo no es una obra tuya. Es una respuesta a algo que Dios obra en ti. ¿Sí lo podemos entender, verdad, hermanos? Entonces, la obra de la salvación es una obra soberana de Dios solamente. Tú no puedes hacer nada para salvarte, pero sí debes de venir en arrepentimiento y fe. ¿Cómo le hago? La Biblia nos dice cómo hacerle. ¿Sabe cómo lo hacemos, hermanos? Humillándonos delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Arrepentimiento es humillarse. Es venir y decirle a Dios, Señor, yo en mí mismo no tengo ninguna esperanza de salvarme. Necesito que me salves. Necesito un Salvador que es Jesucristo. Necesito de que tú tengas misericordia de mí. Necesito de que no me condenes, de que me des vida eterna. Y esa es la manera en la que uno debe de responder, pero no puede hacer nada. Y Dios va a tener misericordia de todo aquel que responda de esa manera. Quiero cerrar con unos cuantos versículos y específicamente uno. Pensaba en muchos más, pero no hay tiempo. Y quiero pensar específicamente, voy a pensar en 2 o 3. Iba a decir nomás uno, pero no. ¿Quién quiere leer Job 22, 29? Job 22, 29 y Santiago 4, 10. Son esos versículos y ahorita uno más. Job 22, 29 y Santiago 4, 10. 22, 29. Ajá. Cuando fueren abiertos, Job 22, 29. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Léelo otra vez, Rodolfo. Fíjense, hermanos, escuchen palabra por palabra, despacio, frase por frase.
Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. ¿A quién salva Dios, hermanos? Al que se humilla delante de Dios. Entonces nosotros debemos de explicar a las personas que lo único que, quiero hacer énfasis, lo único que debe de hacer, no que puede hacer, porque no puede hacer nada. Lo único que debe de hacer es humillarse delante de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios, hermanos? ¿Cuál es la promesa? Salvará. Esa es la promesa. La promesa es que si nos humillamos delante de Dios, Él nos salva. Ahora, lo mismo dice Santiago capítulo 4, el texto número 10. ¿Quién quiere leerlo? Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros para ser salvos, hermanos? Que nos humillemos, hermanos. Nada más eso. Entonces nadie puede decir, oh, pues si Dios es el que elige y Dios es el que salva, pues que me salve cuando quiera. Yo recuerdo un email que me escribió una persona que estuvo en esta congregación ya hace años, y es uno de los emails más tremendos, en un sentido perverso. Porque decía este email, si Dios me quiere salvar, que me salve cuando me dé la gana, pero que no me condene en el día del juicio porque no me salvó. Eso no es así, hermanos. Eso no es así. Dios desea salvar. La Biblia dice que Dios no desea la muerte del inicuo. La Biblia dice que Dios desea salvar a todos los hombres. Así dice la Biblia, hermanos. Y tenemos que afirmarlo. Y la Biblia también dice que Dios elige a los salvos. Y tenemos que afirmarlo. No se contradice esto, hermanos. ¿Esto no se contradice? Dios lo dice, así es. Entonces, ¿qué es lo que Dios demanda, hermanos? Que nos humillemos delante del Señor. ¿Y cuál es la promesa de Dios, hermanos? Que Él va a salvar y que Él va a exaltar. Un versículo más, hermanos. ¿Cómo ve Dios a una persona pecadora que se humilla? Quiero entender esto. Quiero entender esto, hermanos. Ya se murió la pila, no se preocupe, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Primero alguien lea Salmo número 5. Y quiero que entendamos esto porque hace unos días un hermano me estaba haciendo una corrección, la cual se la recibí con mucho amor y le agradezco, y quiero pedirle a mi hermano que me siga corrigiendo porque es una bendición para mí. Pero ahora quiero que me escuche esto. No está aquí, no se preocupe. Salmo capítulo número 5. El versículo que nos dice que Dios está airado contra el impío en todo tiempo. Dios es juez justo. Sí, ustedes lo conocen ese versículo. 5:5, ¿quién lo quiere leer, hermanos? Amén. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Sí. ¿Cómo ve Dios a todos aquellos que hacen iniquidad, hermanos? Insensatos. No. ¿Cómo ve Dios? ¿Qué dice ahí la Escritura, hermana? Sí, léala. Dice, ¿aborreces? Sí, los aborrece, ¿verdad, hermanos? Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. No los ama. Y el dicho es, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado o odia el pecado. Y no es cierto, hermanos, no es así. No es así, hermanos. Una persona que está pecando delante de Dios es una persona aborrecida por Dios. Porque Dios no ama ni al pecado ni al pecador. Y yo sé que suena feo, hermanos. Yo sé que suena feo, pero es que esa es la verdad. Ahora, yo sé que hay gente que lo explica de una manera que tal vez suena mejor, de la manera que yo lo entiendo. Dicen que Dios ama a todos, pero no de la misma manera. Y la palabra amar, yo no lo creo en ese contexto. El hermano que me hizo la corrección me dijo, el pastor Tolopilo lo explica así, dice que Dios ama a todos, pero no de la misma manera. Yo no estoy de acuerdo y quiero explicar por qué. Una cosa es la gracia común que Dios tiene para todos los hombres. Dios es misericordioso y provee. Dios tiene
providencia para todos los hombres, ahí estoy de acuerdo. Pero no puedes utilizar la palabra amor en el contexto de que Dios hace salir el sol para justos e injustos. ¿Sí me entienden, hermanos? Porque entonces, ¿cómo Dios puede amar y puede aborrecer al mismo tiempo a una persona que hace la misma obra? Y tiene que haber otra palabra en los atributos de Dios. En los atributos de Dios está su gracia es general en un sentido para todos. Su misericordia es en un sentido general para todos. Su provisión es en un sentido general para todos. Pero Dios ama al que hace su voluntad. Dios ama a aquel que salva. Dios ama. Entonces no podemos utilizarlo en este contexto. Sin embargo, escuche esto. Si un pecador al cual Dios aborrece se arrepiente y se humilla delante de Dios, Dios lo ama. Dios lo ama. Esa es la promesa. Necesitamos, porque Dios ama, Dios es amor. Y Él quiere hacerlo. ¿Quién quiere leer, hermanos, en el libro del Salmo, libro de los Salmos, 138, el número 6? Salmo 138, número 6. 138, 6. Por favor. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Cuál es la promesa que encontramos en este texto? Que si una persona soberbia, una persona pecadora, sobre la cual la ira de Dios está, se humilla delante de Dios, ¿qué va a hacer Dios con él, hermanos? ¿Qué hace Dios? ¿Qué promete Dios al que se humilla? Lean el texto, hermanos. Lo atiende. Él lo va a atender. No lo va a aborrecer. Ahora, si van al Salmo número 9, hermanos. Salmo número 9. En el versículo número 12. Salmo 9, 12. Y quiero cerrar con este versículo. Salmo 9, 12. Dice, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. ¿Qué es lo que demanda Dios, hermanos? Que clamemos a Dios por salvación. Eso es lo que Él demanda. Entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer para salvarme? Y la respuesta es nada. ¿Qué debo de hacer entonces? Arrepiéntete, humíllate delante de Dios. Clama a Dios. Y si tú clamas y tú te arrepientes y vienes a Él, Él tiene misericordia de ti. Porque el que a Él viene, Dios no lo echa fuera. Eso es lo que debemos de afirmar. Entonces, hermanos, concluimos que la salvación es la obra soberana de uno solo, de Dios, en la cual ni usted ni yo contribuimos para ser salvos. Pero también entendemos que Dios demanda una respuesta al mensaje de la obra soberana de Dios. ¿Cuál es? Que nos humillemos. Que vengamos a Él en humillación, que vengamos a Él arrepentidos, que vengamos a Él clamando que tenga misericordia de nosotros. ¿Y qué es lo que promete la Escritura? Traer salvación. Él promete salvación, hermanos. Dios es bueno, Él es misericordioso, no se le puede acusar de ninguna otra cosa. No podemos acusar a Dios y decir esas cosas. Entonces, yo quiero, hermanos, que entendamos nuestra salvación. Por ejemplo, si yo pongo un título a una enseñanza de la salvación y digo, ¿cómo se salvan las personas? Es incorrecto. El título correcto es ¿cómo salva Dios a los perdidos? Porque es Dios el que salva. No son las personas las que se pueden salvar. Entonces, tal vez en tu mente estás pensando, pero es que yo vine, es que yo creí. Sí, sí es cierto. No te estoy dando por tu lado. Es que la realidad, viniste, creíste. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios tuvo misericordia de ti, tuvo misericordia de mí y me trajo. Por lo tanto, hermanos, como dice el salmista, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre, da gloria. Que la gloria sea para el Señor porque Él nos salvó. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Señor, qué gozo poder exaltar tu glorioso nombre.
y poder en tu infinita misericordia, a través de la iluminación de tu Espíritu Santo, entender que no vinimos a ti porque éramos buenos o porque éramos mejores o porque sí entendimos, sino que estamos aquí y hemos sido salvados porque tú nos trajiste a Cristo, porque tú nos regalaste al Señor Jesucristo. Y entendemos, Señor, que al venir nosotros en humillación, al responder en humillación al mensaje del Evangelio, tú nos recibiste, Señor, y no nos echaste fuera, y nos diste vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender dos cosas: que la obra de la salvación es una obra soberana y solamente tuya. Y en segundo lugar, que debemos de entender que no podemos hacer nada para salvarnos, pero debemos de saber cómo responder a nuestra incapacidad de salvarnos. Y es humillarnos delante de ti. Y es creer en ti. Y es suplicar tu misericordia. Suplicarte que nos salves. Suplicarte, Señor, que nos des vida eterna. Suplicarte que nos abras los ojos para poder ver a Cristo. Suplicarte que nos des fe, Señor, para poder creer en Cristo y venir a Él y comer de Él y ser saciados con vida eterna. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.